Muy buenas noches, bienvenido Maxi Montenegro, ¿cómo te va? Alfredo, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Ahí. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito del tema económico, que sigue dando vuelta. Todo a favor, el gobierno tiene todo a favor, todo alineado. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué no baja más el riesgo país o el dólar sigue tan cerca del techo de la banda? Ahora vamos a contar, el gobierno está esperando a diciembre y pasar un paquete fuerte en el Congreso para ver si ese shock político termina de generar lo que necesita Argentina, que se derrumbe el riesgo país para poder despejar todos los vencimientos de deuda. Mañana tienen uno, mañana uno importante, ¿o no? ¿Cómo? Mañana tienen que pagar una sí, no, pero eso son en deuda en pesos, se va a refinanciar, parte de eso se va a volcar pesos también para descomprimir. El gobierno está, en ese sentido, de una manera correcta, tratando de sacar a la economía del modo crisis que estuvo en la campaña electoral, bajando la tasa de interés, aliviando un poco también el peso sobre las empresas. Ahora con Pablo Fernández Blanco hubo situaciones muy complicadas de las empresas con la tasa de interés volando, caída de ventas. El gobierno está tratando de aliviar un poquito eso. Pero lo que tiene que despejar es, supuestamente tienen que llover los dólares en algún momento en esta economía, y tienen que bajar el riesgo país y la gente tiene que volver a confiar en el peso. Ahora vamos a contar por qué, en todo caso, con todo a favor, eso está un poco demorado después de la euforia inicial. Lo que me interesa que me cuentes, Alfredo, porque vos, futbolero al máximo, como Hugo Machiavelli, no solamente periodistas, sino también muy metidos en el mundo del fútbol, que hoy está atravesado también por la política. ¿Qué fue esta foto de Milei ahí en el despacho con la camiseta? Yo tengo menos fútbol, esa es la camiseta de Estudiantes, ¿verdad? Sí, la camiseta de Estudiantes. Está bien, hasta ahí estoy. Fíjate que la camiseta de Estudiantes ha aprobado alumno Maximiliano Montenegro en la materia fútbol, bolilla 1. No me digas la de gimnasia porque no te la identifico. No. Es interesante, es la camiseta de Estudiante que está puesta sobre el sillón de Rivadavia. Primer dato, Primer dato. Y segundo, si ampliamos un poquito la foto, a la derecha está, a la derecha de su pantalla o a la izquierda de Milei, se ve otra camiseta. Hay otra camiseta que es también una camiseta que tiene que ver con la apuesta que hizo en su momento Javier Milei. Siempre ha dicho, ahí está, ¿ves? Tiene el número 9 y dice Milei, y tiene que ver con, él se ha autodefinido desde el punto de vista político y económico como bilardista, es decir, un fanático de los resultados, y él tiene una simpatía especial por Estudiantes por eso, por Bilardo, campeón del mundo. Pero además, en su momento, al principio, él apoyó toda la ofensiva que hubo en un momento encabezada por Verón y también por quien es presidente de Talleres, Andrés Fassi, para llevar adelante las sociedades deportivas, para privatizar con elección de los clubes, ¿no es cierto? Eso generó en su momento un enfrentamiento con el Chiquitapia y con muchos dirigentes que no quieren, y de esta manera el presidente de la Nación ha salido a respaldar la actitud que han tenido los jugadores de Estudiantes de La Plata, que para algunos ha sido una falta de respeto, pero para muchos ha sido una rebelión pacífica, una opinión muy crítica de lo que pasó cuando el Chiquitapia, como una suerte de, no sé, de señor feudal de la AFA, como el Chiquitapia, decidió designar campeón de un torneo que no existía, le dieron una copa que hasta ese momento nadie la conocía, a Rosario Central, y eso ha generado todo este debate, más la investigación sobre una de las financieras que está muy cerca del Chiquitapia y que tiene una presencia en el fútbol bastante importante. Ahora, les pregunto, ¿no? Y lo sumo a Hugo. Sí. El presidente con la camiseta ahí, a ver si vemos la imagen de Estudiantes ahí atrás. Sí. Es un apoyo más que nada a esta actitud que ha tenido Estudiantes, ¿no? Que está presidido por Juan Sebastián Verón, respecto a darle la espalda a Rosario Central el otro día en el ingreso a la cancha, como desconociendo ese galardón, ¿no? Esa copa inventada, ¿o hay algo más políticamente atrás? Te sumo esto. Lo que dice Alfredo es correcto. Hay dos ideas que el presidente incluso discutió y se discutieron en las redes. Primero, el espaldazo de Estudiantes a la discrecionalidad de la AFA, que está muy cuestionada. Ahora te cuento algo de Surfinanzas. Pero lo segundo es poner sobre la mesa la discusión sobre el tema del ASAD. La ASAD hoy en la Argentina, que son las inversiones privadas, existen
de facto. Las sociedades anónimas deportivas. Bueno, no existe como formalidad. Existe en Brasil, existe en Europa. En la Argentina no, porque aparentemente la AFA no quiere que nadie ingrese en su negocio. Un negocio muy cerrado al estilo feudal, donde la democracia es 38-38, ¿viste? Como ocurrió en una elección. Entonces, ni siquiera permite que los clubes discutan qué modelo quieren tener, pero en la práctica son los empresarios los que traen a los jugadores, los que hacen los negocios, los que vacían a los clubes y los que llevan a la ruina al fútbol y a la discrecionalidad y a la falta de confianza que hay sobre uno de los deportes preferidos de los argentinos. Entonces, ahora el viernes va a haber un resultado de un juicio sobre el fútbol para todos. ¿Te acordás, no? 10.000 millones de pesos en la época kirchnerista para que los clubes mejoren su calidad y para que se transmita el fútbol de manera gratuita. Ninguna de las dos cosas se cumplieron. ¿Sabés cuál era la discusión? Porque eso surgió en un informe periodístico que te decían en la AFA. Y bueno, pero la AFA no puede ser controlada por el Estado. ¿Sabés qué hizo la jueza María Servini con Alfredo Mángano, el que trabaja con ella y un gran equipo? Empezaron a decir, no, pero esos fondos vienen de la jefatura de gabinete de ministros. Y ahí está en el banquillo de los acusados Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y el que sucedió a Julio Grondona, que fue Luis Segura en la AFA, ¿entendés? Entonces, acá puede pasar lo mismo. Surfinanza, la financiera que aparentemente recibe fondos de la corrupción de Andis y finalmente se lo otorga a los clubes. Y como la AFA no tiene ninguna responsabilidad, recién hablando con alguna fuente judicial me dice sí que hay responsabilidad. Hay que seguir esa ruta, pero bueno, no quiero extenderme. De todas maneras, Alfredo, se lo ve lo mismo a Milei cuidadoso con este tema, ¿no? Sí, es más, en un momento más. Tengo entendido que detrás de Tapia está la selección campeona del mundo, Messi, ¿no? Me parece, si no entiendo mal, que Milei que suele ir y avanzar con toda, en este caso está muy cuidadoso, ¿no? Con el tema. Lo hace con Tapia. prudencia, lo hace con prudencia, con sutileza. Colocar la camiseta allí, retuitear o darle el ok a un tuit que fue interesante de Federico Sturzenegger, te cuento, hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que es el rival eterno en La Plata de Estudiantes de La Plata. Lo hace con mucho cuidado exactamente por lo que vos decís. Una cosa es salir a criticar al Chiquitapia, a su hombre fuerte, Pablo Tobillino, y otra cosa es que tenés que ser muy cuidadosos porque la relación, sobre todo con Messi, sobre todo con Di María, y varios de los jugadores de la selección, es muy cercana y eso, por supuesto, Milei ni nadie lo quiere afectar a quienes nos han dado tantas alegrías, ¿no? Está claro. Alfredo, gracias, ¿eh? Un abrazo grande, Gracias por Maxi. esclarecerme. Por favor, abrazo grande. Gracias. Muy buena noche a todos, bienvenidos a Hora 23. Miren lo que sucedió hoy. Hoy el dólar un poquito para arriba, después del feriado del fin de semana largo. Está acercándose, si se quiere, o se acercó nuevamente ahí al techo de la banda cambiaria. Nada para preocuparse, porque nadie duda de que el techo de la banda cambiaria, que está acá en 1.500 pesos, 1.506 pesos, el dólar mayorista, es un techo firme, porque no solamente está detrás el Banco Central de la República Argentina, sino el Tesoro de los Estados Unidos, y si se pudo defender en el momento más crítico ante las elecciones, mucho más ahora. Pero el dólar mayorista hoy de nuevo 1.447 pesos, solo a 4% de este valor, que si toca el techo de la banda tiene que salir a vender dólares el Banco Central. El minorista 1.470 pesos, el dólar MEP un poquito más arriba, el dólar bolsa 1.480 y el contado con liquidación, que es el dólar financiero de las empresas para poner los dólares en el exterior, 1.526 pesos. Y el riesgo país, 650 puntos. Entonces, hay algunos que se preguntan por qué con todo a favor, absolutamente con todo a favor, ¿por qué el riesgo país no termina de derrumbarse, no baja más todavía y el dólar se aleja definitivamente del techo de la banda, ¿no? Y evidentemente hay una visión en los mercados financieros de que el Banco Central tiene que comprar reservas. Y hay un lobby en Wall Street muy fuerte que no solamente viene de los bancos de inversión o los fondos de inversión muy importantes, con nombre y apellido, que lo escriben en sus informes, sino también del FMI, de nuevo la discusión con los economistas. Y el equipo económico dice, bueno, paso a paso, en algún momento, pero fíjense las señales, ¿no? Después de la elección, cuando decimos todo a favor, es todo a favor. El escenario político, pero también económico.
Argentina tiene despejado el riesgo político del gobierno por el triunfo contundente que consiguió La Libertad Avanza, pero además por la actitud que tuvo el presidente después de la elección, que fue una actitud de cambiar totalmente el chip, diciendo, no es que saqué el 41%, que gané una cantidad de legisladores enormes, sino que 2/3 de la sociedad acompañan este proyecto y va en una negociación en el Congreso tratando de volcar 4 o 5 gobernadores que son peronistas o ex-kirchneristas para que lo apoyen, y quiere tener mayorías importantes en diputados y en senadores para aprobar el presupuesto, para la reforma laboral y la reforma impositiva. Es decir, una señal política muy fuerte de gobernabilidad institucional y de ratificar el rumbo económico, con lo que le pedían todos, que era los famosos consensos. Es más, ahora vamos a ver con Pablo Fernández Blanco de qué va la reforma laboral o la reforma impositiva, y ahí el gobierno quiere gritar goles, quiere resultados, aún si tiene que ceder algunas cosas. No les importa la reforma laboral libertaria, sino tener un resultado importante, que la señal al mundo sea: por primera vez el gobierno consigue mayorías importantes en el Congreso para avanzar con su programa económico. Hay una garantía antidefault total. La Argentina no puede caer mientras esté Trump en el gobierno, y Trump va a durar un año más que el primer mandato de Milei. Hay un swap de 20.000 millones de dólares para que la Argentina tenga una garantía anti-default. No puede haber un incumplimiento en el pago de la deuda en dólares. Primero porque ya hubo un acuerdo con el FMI, hay 20.000 millones de dólares para garantizar esos pagos. Pero si eso no es suficiente, porque hay otro acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, que si la Argentina no puede volver a los mercados, ponen 20.000 millones de dólares el swap de moneda de Bessent y de Trump. Hay un acuerdo con el FMI en marcha que está sobrecumplido en todo, menos en la acumulación de reservas, pero esa no es una meta hoy que el FMI considere relevante en términos de la continuidad o no del acuerdo. Se va a renegociar en el verano. Y hay un equilibrio fiscal inédito, único en toda la región, inédito para la Argentina y único en toda la región. Argentina es el único país de toda Latinoamérica que tiene equilibrio fiscal. Es decir, no tiene déficit fiscal ni primario, tiene equilibrio fiscal total. Y acaba de hacerse un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos. Pese a todo eso, después de la euforia inicial de fuerte suba de las acciones, fuerte suba de los bonos, baja del riesgo país, bueno, ahí se quedó las cosas como stand-by. No prosiguió ese proceso, y sobre todo a todos llamó la atención de que el dólar no se alejara del techo de la banda, es decir, que no hubiera una caída más fuerte del dólar. ¿Qué dice en el gobierno? Hay que esperar a diciembre, porque esperan que con este shock político en el Congreso pueda destrabarse la situación con una caída adicional del riesgo país, que la Argentina pueda volver a los mercados financieros para refinanciar los vencimientos de deuda que tiene a partir de enero, 4.500 millones de dólares. Es cierto que hizo mucho ruido la versión del Wall Street Journal de que la Argentina no va a tener 20.000 millones de dólares adicionales al swap de monedas para hacer una operación de recompra de deuda con bancos norteamericanos que despejaba totalmente los vencimientos 2026-2027. Es decir, eso es un shock muy importante desde el punto de vista financiero, pero aún así, la pregunta es si efectivamente a partir de diciembre, cuando el gobierno avance con la agenda en el Congreso, termina de caer el riesgo país, se hace alguna operación con los bancos más módica para cubrir los vencimientos de enero y el gobierno pasa de pantalla. Y si eso no ocurre, es decir, si no salen los dólares del colchón, no ingresan los dólares financieros, no se derrumba el riesgo país, bueno, algunos piensan que el gobierno deberá reevaluar las bandas cambiarias. Es decir, que habrá que ver cómo es el esquema cambiario hacia adelante. Caputo dijo, olvídense, el esquema es este. El dólar tiene un techo, no va a pasar de 1.500 pesos, esto va a seguir así, y vamos a comprar dólares dentro de las bandas cuando ingresen los dólares del colchón, cuando vengan los dólares de financiamiento externo, la inversión real directa. Bueno, habrá que ver. El gobierno todavía tiene una ficha importante, que es la ficha política, de la cual vamos a hablar ahora, la que va a jugar en diciembre en el Congreso, donde quiere, de manera express, en extraordinarias, avanzar no solamente con el primer presupuesto, el 2026, de la era Milei, sino con 2 reformas muy, pero muy pesadas, que hace algunos meses era impensable que el gobierno de Milei tuviera alguna chance de superarlas en el Congreso. Arrancamos de esta manera.
empresa nos había comunicado que el control de alcoholemia lo teníamos que hacer nosotros. Cuando llegaron a nuestro colegio y se encontraron con la situación que le iban a hacer el control, primero cambiaron de lado porque el chofer que venía manejando fue el que dio positivo. Mira, luego lo que tienen que hacer es retirar el ómnibus, después el ómnibus va a ser trasladado donde ponga el fiscal, no hay heridos de gravedad. ¿Está bien? Es eso, y las 2 personas que tenemos fallecidas. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar, desde ya que hacer todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Coordinado luego con Daniel Muñoz para entregar dinero tanto en el Hotel Panamericano como en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes. Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio en Juncal. Yo nunca subí al departamento. Ya estamos con Delfina Galarza, con Hugo Machiavelli, con Pablo Fernández Blanco. Ahora va a contar una data muy interesante respecto a las empresas. Y se suma el diputado nacional de la Libertad Avanza y jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Gracias por venir, diputado. Buenas clave noches. En este momento, porque noches. La Libertad Avanza sigue creciendo en su bloque de diputados. Sí. Ahora vamos a contar. Bueno, temporada de pase, ¿no? Están todos con la garrocha, saliendo del PRO, del radicalismo, se siguen sumando a la Libertad Avanza. Y ahora va a contar Delfina Galarza si del otro lado del bloque de Unión por la Patria se van a hacer rancho aparte y por qué eso es tan importante en términos de los equilibrios en el Congreso. Está el doctor también Julián de Diego, abogado laboralista. Ahora vamos a hablar con él un poquito de la reforma laboral y también de la reforma tributaria. Y está Federico Aurelio, el hombre de los números, del análisis político. Paro acá porque si no... Lo dejamos ahí la presentación de Federico Aurelio. Bueno, antes de arrancar con todos estos temas, hoy fue otra jornada del juicio de los cuadernos y verdaderamente es impactante la declaración de Clarence. Contá quién es Clarence. Clarence era un financista, un arquitecto del sistema de corrupción que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal número 7, llamado Cuadernos de la Corrupción. Había armado una cuenta en Panamá, era el que tenía contacto con Daniel Muñoz y los bolsos para aquel enriquecimiento, el que cuenta los detalles y además armó esa arquitectura para llevar parte del dinero a Suiza. Un arrepentido, Clarence, financista, sí. Está caratulado que, que conocemos... Se lo mencionaba siempre como el hombre que le manejaba, por eso te pido ahí alguna precisión. Las finanzas, el tema de cómo convertir pesos a dólares o pesos a euros. Exacto. ¿A Néstor Kirchner o a Lázaro Báez? A todos. Porque él habla de las direcciones donde se llevaban los bolsos y era Juncal, Uruguay, y ahí vivía el matrimonio Kirchner. También tenía relación con Lázaro Báez, que era, muchos dicen el testaferro, otros dicen el socio de Néstor y no de Cristina Fernández. Pero con Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner, claramente también estaba la relación. Cuenta todo este entramado y si querés después repasamos también, porque obviamente esto tiene repercusiones, ¿no? Los acusados dicen ser inocentes, como siempre pasa. Escuchemos cuando el abogado de Clarence, ¿cómo se llama? ¿Ernesto es el nombre? Creo que sí. El abogado de Clarence cuenta la declaración de Clarence en el expediente. Esto es importante porque hace algunos años, tanto José López, que era el todopoderoso secretario de Obras Públicas, o Clarence, que era en el sector privado el supuesto financista, o hombre que manejaba las finanzas de los Kirchner, se mantenían obviamente en muy bajo perfil. Claro. Y ahora los dos declaran como arrepentidos en la causa. Ya lo escuchamos a José López el otro día y ahora en este caso el abogado de Clarence contando la declaración de su defendido, de su cliente. A ver. Para Kirchner, yo era el financista de Báez. Supongo que a partir de eso fue que me eligieron. De hecho, cuando Wagner me comunica que yo debía encargarme de esa operatoria, lo chequé con José López y Lázaro Báez. Ellos me pasaron el teléfono de Muñoz. Yo me ocupaba de cambiar los pesos por dólares en el mercado informal, obteniendo por ello una comisión que era mi ganancia, que me quedaba en negro. En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 que ocupaban menos lugar. Coordinado luego con Daniel Muñoz para entregar el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma, o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay,
del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes. En esos casos, Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio en Juncal. Yo nunca subí al departamento. A esta altura hay que decir que la verdad que la causa de la historia de mayor corrupción de la Argentina no puede ser a través de pantallas, eso se puede rever para el año que viene. Mientras tanto, vemos la cuarta jornada, declaraciones de la etapa de instrucción que son de los arrepentidos. Grandes empresarios que se arrepintieron, hacían cola, dijo hace un ratito acá el fiscal Stornelli, que tomó esta declaración, declaren que se arrepintió y contó con lujo de detalles, aportó a la justicia lo que sabía y también lo hizo, qué sé yo, cada uno de los que ahí se arrepintieron. ¿Querés que repasemos también el posteo que hizo Cristina Fernández como para que yo tener dos miradas? Porque... Sí, lo declárense fuerte porque, bueno, no sé si ahí está la... ahora repasamos también la placa, pero... Sí, lo repasamos si querés. Habla de un mecanismo de recaudación y de dónde llevan los bolsos con el dinero. Bueno, acá fíjate lo que dice Cristina Fernández, ¿no? Algo que no tiene obviamente ningún sentido, digamos, no tiene ninguna prueba porque habla de un sistema de extorsión, etcétera. Hay que decirle a Cristina Fernández que por más que quieran desmentir a los cuadernos, que dicen que son falsos, lo que sean, cosas que ya se demostró que no, por más que quieran desmentir a los arrepentidos, suponete que, no sé, todos los arrepentidos son gente que se volvió toda loca, ¿no? Desde empresarios, financistas, contadores, se volvieron todos locos. ¿Sabés cuál es otra prueba? Porque no tienen manera. Las pruebas son los bienes. Cuando se trazó la búsqueda de los millones, los bienes están, ¿entendés? Como van a estar en Notesur y los Sauces, que... Bueno, entonces, ahí mirá, ¿no? Dice, a Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presa a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido contra mí. Recordemos que a Fabián Gutiérrez lo mataron buscando los tesoros, había sido también secretario de los Kirchner. Y dice esto, ¿no? Que, bueno, Clarín y La Nación actúan como verdaderos encubridores de delitos cometidos por Stornelli y Bonadío. Bueno, por eso te digo... son defensas que no tienen ningún valor, ningún sentido, ninguna prueba. Pero son defensas que en todo juicio son necesarios que se expongan la defensa. Sí. Pero sería bueno que ella se defienda de las acusaciones, porque no se defiende. O sea, se defiende diciendo son malos. Bonadío y cosas son malos, son, no sé, son diabólicos, ¿viste? No, o sea, claro, pero por eso me parece interesante contar... Ella no puede justificar dónde obtuvo lo que tiene, y todas las cuentas, y todos los bolsos, y todos los datos de lo que dijeron. Llevamos a Juncal, Uruguay, lo llevaban en el Tango 01, lo que se anotó, o sea, toda la ruta del dinero está plasmado, o sea que el juicio es un juicio que se armó y que va a tener muchos años. Ahora, hubo, a ver... por eso es importante, a ver si repasamos un poquito la declaración de Clarence, porque me parece lo relevante, lo que llama la atención, son los datos. Ya estaban en... Claro. Ahí está, mirá. Lo ponemos, personas que están declarando como arrepentidos, en lo cual, bueno, después obviamente la defensa podrá decir, los están extorsionando, les pasa esto, lo están apretando, lo que sea, pero estas personas, obviamente no es que el tribunal se queda con esta declaración, dice, bueno, a ver, chequeemos, a ver dónde está usted tal día, claro. Es decir, toda una investigación donde ahora no es solo en la investigación periodística, sino que se hace en el ámbito judicial. Y llevó muchos años y ahora el tribunal lo está convalidando. Allí está la declaración de Clarence en su momento. Dice, ¿para quién yo era el financista de Báez? Supongo que a partir de ello fue que me eligieron. Claro, recordemos que Báez fue el que movía los primeros fondos en la causa de Belidad, cuando se transforma en dueño de Austral Construcciones, Cani Costilla y todas las empresas constructoras, en aquella primera etapa, digamos, de la recaudación, viniendo del Banco Santa Cruz, el que funcionaba ahí, manejando el dinero de Báez, era Clarence. En determinado momento, Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, que murió por una enfermedad, me pide que trate de traer euros en billetes de 500, esto es lo que decías vos, que ocupaban menos luz. Esto era lo que funcionaba como un método recaudatorio muy metodológico de bolsos que se pesaban con euros o con dólares según el caso, y ahí explica, fíjate, le entregaba el dinero en un hotel o en el domicilio de la calle Juncal, Uruguay, hasta donde vivió Cristina Fernández Kirchner hace poco tiempo, ¿no? Del matrimonio Kirchner, asegura Clarence, en el caso de que fueran sumas más importantes. O sea, cuando hablaban de mucha plata, el dinero iba a ese departamento. Y lo dice él, lo dijo como arrepentido, como colaborador. ¿Hay uno más o no? Daniel Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja y Juncal. Yo nunca subí al departamento, claro, porque Daniel Muñoz era el que movía los bolsos, era el hombre de confianza, tenía tanta confianza en un momento que se hizo bolsos más chiquitos
porque como se pesaba el dinero y se dio cuenta que pesaban lo mismo, y con lo que recaudaba de esa diferencia de peso, hizo también su propio negocio. Ahí está, los que declararon, los que se conocieron en esta cuarta audiencia de Cuadernos, el financista Claren, Daniel Muñoz, Cristina Fernández se expresó a través de un tuit y Néstor Kirchner. Recién, ante la pregunta de Leuco al fiscal Stornelli, dijo que Kirchner también estaría en este juicio si no hubiese salido. Bien, lo escuchás si querés, ¿no? Lo que me parece acá relevante es, de nuevo, ¿no? Que personas, Claren durante mucho tiempo obviamente no habló, estuvo bajo el radar total. Después Cristina podrá decir lo que sea, digamos, que lo compraron, que esto, que lo otro, como dice en general la gente se defiende en la justicia. Sí, sí. Pero es fuerte ver el testimonio de alguien que estaba del otro lado del mostrador, ahora contando lo mismo de José López. De José López se podrá decir muchas cosas, que le agarró un brote, que esto, que lo otro, pero José López era el secretario de Obras Públicas todopoderoso que se reunía con los gobernadores, que lo recibían como si fuera un delegado directo de Néstor Kirchner, con todos los honores. Era más importante que el presidente del Banco Nación, que cualquier ministro y demás. Hasta que se quebró. Y ahora cuenta en la justicia, dice también más o menos el mismo testimonio que Clarence. Y José López tenía base religiosa, decimos, como Manzanares. Te voy a decir algo. Debido... Su cuñado era el Mono Minichelli, estaban todos juntos defendidos por el mismo abogado en el sistema IRIC, eso es lo que le decía el fiscal Stornelli hace un ratito, un sistema donde estaban todos los presos de la corrupción, que estaban comandados por ese abogado que recibía mucho dinero para que ninguno hablase. Cuando Manzanares empieza con un proceso de arrepentirse, incluso, esto es información que circuló ahí, hasta Debido dice, bueno, si quiere hablar, que hable. Pero muchos no hablaron, y otros hablaron, se quebraron, contaron la verdad. Bueno, creo que el fiscal Stornelli algo dijo hace un rato, Carlos. A ver. Trataron con meter presa a su madre y a su hermana. ¿Tiene algún viso, algún rumor, algún viso de seriedad esta declaración? Lo que no tiene sentido. ¿Cuáles son las peores operaciones que tuvo que soportar, doctor? Hubo muchas, venían desde la muerte de Alberto Nisman, digamos, hubo que soportar. Pero con la causa Cuadernos recrudecieron, se organizaron operaciones con causas judiciales, con denuncias, con escraches, con persecuciones por la calle. Hizo un juicio inédito desde las proporciones, desde lo robado hasta la cantidad de personas que intervienen, hasta la calidad de las pruebas que se consiguieron. Todo lo que se puedan imaginar, salvo un balazo, lo padecí. Ahí está, esto es lo que dice, lo de Stornelli hoy fue muy importante porque tuvo muchas amenazas, lo persiguieron, le armaron una causa, lo procesaron, pasó por muchas instancias para tratar de bajarlo a él y a Bonadío. Pero las pruebas están, son muy contundentes y no son ni los cuadernos, no son los testimonios de los arrepentidos, te diría que son los bienes que se decomisaron. Muy poquito por ahora, pero los bienes están. La arquitectura financiera, lo que, bueno, se fue recolectando. Sí, eso en definitiva, todo armado, es jaque mate. Vos podés decir que, no sé... Por eso, bueno, hay que esperar el fallo. No, desde el punto de vista de la instrucción, por eso el juicio, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la instrucción, va a juicio. Sí, el juicio se hace porque hay elementos para poner a los acusados. A mí me parece que lo importante es en este juicio justamente que se exhiben las pruebas. Después, claro. Las relaciones políticas de Bonadío con el peronismo. Bueno, sí. Las del propio Stornelli, claro. con algunos de los que han estado al lado de Cristina. Es decir, entonces, pero no importa. Lo que importa son las pruebas. Eso es lo que digo, claro. Son las pruebas. No es que vinieron estos jueces o estos fiscales de un plato volador. Pero, es más, tiene una relación con el peronismo muy, pero muy por eso decimos, profunda. Este tipo de fiscal o el caso de Bonadío. Mirá, bueno, si en su momento Yarvide hubiese hecho el trabajo que tenía que hacer, porque después se arrepintió y dijo que lo apretaron, y lo contó también Manzanares, con el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, si hubiese hecho un buen trabajo, algo que todavía no se resolvió, hay un proceso que puede volver a investigarse, pero si se hubiera frenado todo, porque te digo, los bienes están, los bienes son la prueba que no se puede terminar de refutar, pero bueno, bien, esto sigue. Hugo, gracias. A ver, avanzamos con Aurelio, con Bornoroni, con Julián de Diego. El gobierno va a fondo en diputados, también en el Senado, para aprobar reforma laboral, reforma impositiva y presupuesto.
tenés información. A ver, Delfina, avancemos un poquito para así le damos paso a Bornoroni. Sí. Bueno, hablábamos de que se abrió el libro de pases, ¿no? En el Congreso, a ver, obviamente el gobierno está trabajando contra reloj por tema presupuesto y reforma laboral, y en las negociaciones que tienen que ver con esto justamente está el Congreso de por medio, donde La Libertad Avanza hoy tiene 91 diputados. Pero a ver, ¿qué es lo que está en juego y por qué, juegan un rol clave, podemos decir, estos hoy La Libertad Avanza tiene 91 diputados? 91 diputados. Sí, ahí está Bornoroni, 91. ¿Y Unión por la Patria cuántos tiene? 97. 8, ¿no? 98 tenía, ahora quedó con 97. Claro. Tiene uno menos después de la elección. Entonces, a ver, explíqueme por qué... Hay que ver cómo termina la composición de ese bloque con las distintas cuestiones internas que tiene Unión por la Patria, ¿no? ¿Por qué La Libertad Avanza quiere sumar más diputados y también espera o está viendo si se van bajando diputados de Unión por la Patria y abren bloques por separado? Porque nosotros creemos que a partir de la mayor cantidad de diputados podemos llevar adelante las reformas que el presidente Milei prometió al electorado y que ahora en las sesiones extraordinarias la va a llevar, la estaban diciendo ustedes. Presupuesto, modernización laboral, reforma tributaria, reforma penal. Todo eso lo vamos a llevar adelante con mayor cantidad de diputados. Antes teníamos 37, nos costó mucho, ustedes habrán visto todos los palos en la rueda que le pusieron al Congreso, al presidente Milei, pero sobre todo a los argentinos. Entonces estaba ese riesgo político que ahora también lo explicaba vos recién, Maxi. Hoy por lo menos ya tenemos un grupo de diputados que está dispuesto a llevar adelante las reformas que el presidente ha llevado adelante, ¿no? Sí, después está este grupo de 21 diputados que son los que responden a los gobernadores del norte. A ver, son 21 diputados que podrían salirse de las filas de Unión por la Patria, ¿no? Y jugar por fuera también un poco el juego de Provincias Unidas. Muy probablemente no sean 21, pero están hablando por lo menos, a ver qué es lo que están buscando estos gobernadores, por lo menos 12 legisladores que jueguen por fuera, porque con eso se garantizan, por ejemplo, poder integrar comisiones. Entonces, bueno, a la hora de negociar con el gobierno, pueden negociar de otra forma, ¿no? Más allá de las... A ver, contemos, porque si se llega a pasar, qué sé yo, un legislador de, no sé, de Zamora a La Libertad Avanza y borocotó, digamos, no pega ese salto, no se está esperando eso. No se es decir, La Libertad Avanza está sumando del PRO y del radicalismo, claro, de hecho, que eran hasta ahora cercanos, pero que algunos están directamente saliendo del bloque del PRO. ¿Ustedes creen que ese proceso puede continuar? Yo no creo que sean solamente el pro-radicalismo para no englobar eso, sino que son diputados que estaban por ahí con algunos perfiles provinciales que se han sumado a La Libertad Avanza. Bueno, nuestra expectativa es tener la mayor cantidad de diputados, Maxi. Todavía no llegamos si se pasa alguno del peronismo a La Libertad Avanza, ¿también está abierta la puerta? Pero no se pasan porque las ideologías son distintas. Cuando hay ideología parecida, podemos avanzar juntos, porque estar en el bloque de La Libertad Avanza es asegurar de votar todas las leyes que envía el presidente Milei. Entonces, si es del bloque de UP estos personajes que constantemente vienen votando todo en contra, no van a tener cabida en La Libertad. Ahora, hay algunos gobernadores, ahí podemos mostrarlos, Delfina, que son gobernadores con los cuales ustedes creen que pueden negociar. De hecho, Santilli está en un proceso de negociación. Bueno, de hecho, hoy Santilli se reunió con Hugo Pasalacqua de Misiones, ¿no? A ver, no sé si los tenemos en pantalla, pero si no, rápidamente los repasamos. Son los 4 gobernadores del norte. Estamos hablando de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, estamos hablando de Raúl Jalil, de Catamarca, que también se reunió la semana pasada con Santilli. Estamos hablando de Pasalacqua también. Y después también con quien se va a reunir, que no es del peronismo, pero sí es un radical, es Carlos Sadir, ¿no? De Jujuy. Bueno, un poco... Jaldo, que hace rato está pidiendo, y Jaldo también. De Tucumán. Exactamente, y Jaldo también. Bueno, acá vemos un poco en las imágenes esta foto de los gobernadores, ¿verdad? A ver, pero estos serían como los 4 gobernadores un poco con los que ahora, Pasalacqua ya lo tienen adentro, digamos, ha acompañado absolutamente todo, es más, hasta acompañado... Bueno, acá la novedad es que los peronistas, Jaldo, Jalil,
Te sumo algo más. El cristinista, Sí. Zamora. Sáenz. Gustavo Sáenz, que se había pintado la cara del gobernador de Salta, también peronista, fue candidato a vicepresidente del Frente Renovador de Sergio Massa. Se acercó a Milei, se había alejado en la campaña. Todos esos están en un proceso de negociación. Exactamente, está en un proceso de negociación. Te sumo algo más. Hoy también se reunió Santilli con Carlos Rovira, ¿no? Digo, no solo se reunió con Hugo Pasalacqua, sino con el jefe de Pasalacqua, sí. Exactamente, en la legislatura. Esto es toda una señal política. Acá lo vemos con Pasalacqua en la Casa de la Gobernación, perdón, en la Casa de Pasalacqua. A ver, y por el otro lado, de nuevo, otra señal política con Carlos Rovira. Más o menos lo que se está garantizando acá el gobierno son 4 diputados. A ver, te sumo, Aurelio, ¿cómo se percibe esto, no? Porque ahí estuve viendo algunos sondeos, por ejemplo, de la Universidad de San Andrés, que decía que 57% o 58% de los encuestados le pedían al gobierno acuerdos en el Congreso. Y que le pedían un porcentaje similar a la oposición que ayudara al gobierno con acuerdos. Entonces uno dice, bueno, es una sociedad medio paradojal, porque por un lado fue la polarización extrema y ahora, al contrario, el gobierno dice, sí, voy a negociar con Jaldo, voy a negociar con Jalil, voy a negociar con Zamora en Santiago del Estero, que todos se identifican como un feudo. Y está bien visto. Estos gobernadores ya habían acordado con el gobierno nacional en el 2024 en varios proyectos importantes que promulgó el gobierno nacional, con lo cual no es nuevo. Y de hecho, fíjate que Jaldo, Jalil, que son gobernadores acuerdistas, ganaron y ganaron bien Peronistas, sí, en sus provincias. Es decir, que ahí la gente quiere un gobernador que acuerde con el gobierno nacional. Lo que está consiguiendo el gobierno es generar todas las condiciones con esta vocación que lidera el presidente Milei de llegar a tener el acuerdo de todas las reformas laboral, previsional, impositiva que está pretendiendo, y a partir de ahí veremos, con todo este acuerdo de los legisladores y demás, si todo eso derrama en la economía, ¿no? Sí, de todas maneras, me parece que vos lo dijiste muy bien. Ahora parece que hay un escenario mucho más propicio para el acuerdo que en la primera parte del año pasado, por el sencillo hecho de que Milei no está agrediendo a las personas a las que le está pidiendo que voten sus proyectos. ¿Se acuerdan lo que fue la primera parte del año pasado? Un Milei mucho más agresivo con los legisladores. No, y aparte ya mostró, como contó Maxi antes, que independientemente del éxito electoral no se subió a la palmera, sino que dijo, bueno, vamos a buscar el acuerdo de todos los gobernadores, más de todos los espacios que se están también moviendo hacia Libertad de Avanza. Bueno, vamos a cosas concretas, reforma laboral y reforma impositiva. Exactamente, Maxi, les vamos a contar ahora cuáles son los principales puntos de la reforma laboral en la que está trabajando el gobierno. Después les contamos un poco de qué están hablando en materia de impuestos. Vamos con los principales puntos de la reforma laboral. Esto se tiene que votar en el Congreso, naturalmente, y recordemos que el espíritu, el concepto del proyecto busca aumentar la productividad del trabajo para que se beneficie en parte el empleado y también hasta la ahora empresa. No se presentaron los proyectos. No. O sea, esperar al 10 de diciembre para hacer la presentación. Esto surge de un borrador en el que se está trabajando, ¿sí? Es más, yo creo que los legisladores no lo tienen, pero... No lo tenemos. ¿Esto lo tiene ya? No lo tienen, pero esto surge de fuentes muy, pero muy calificadas. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Que está generando bastante revuelo. Busca que las cosas sean más dinámicas, sobre todo los aumentos salariales. Es decir, que lo que viene por convenio colectivo sea la base, pero no el techo del salario del trabajador, y que el resto se pueda negociar de una manera dinámica. Si vos tenés más productividad, podés cobrar más, y si no tenés más productividad, bueno, te quedarás en lo que dice el convenio. Además, busca convenios por empresa. ¿Por qué? Porque dice el gobierno que los convenios colectivos terminan en parte favoreciendo a las empresas grandes que los pueden pagar, y quizás muchas pymes no pueden cumplir con la pauta salarial que firmaron las más grandes, con lo cual está tratando de que el convenio colectivo no es que deje de regir, pero si haya una personalización por empresa. Esto es quizás no tan importante lo que te estamos mostrando ahora, y espero que nos quedemos acá unos segunditos, pero no tan importante desde el punto de vista estructural, si querés, pero sí de la confianza y del punto de vista del trabajador.
Se está pensando, Maxi, en que el empleado pueda optar en qué moneda quiere cobrar su salario. No solo en pesos argentinos, sino eventualmente también en euros y en dólares. ¿Por qué? Esto está suponiendo que la Argentina va a tener un futuro de libre acceso a distintas monedas, es decir, sin tanta intervención y sin cepo. Esto es realmente novedoso y sigamos un poquitito más. El tipo de cambio oficial, ¿no? Claro, el tipo de cambio no se especificó, pero estimamos que sí. No va a ser no creo que sea el blue. Todas las obligaciones en dólares se especifican al tipo de cambio oficial. Claro. No sé, doctor, te digo. Claro, cuando pagamos los impuestos, siempre es al tipo de cambio oficial. Sí, pero no en el proyecto no es una opción del trabajador, ¿eh? Claro. Es una opción de común acuerdo. Por lo tanto, es decir, todos los mecanismos que se describieron recién parten de la premisa de que va a haber una plena libertad contractual. La libertad contractual no solamente va a ser convencional, con el salario dinámico, muy bien se explicó recién, que ¿qué puede ocurrir si la inflación termina siendo cero? Los sindicatos se quedan sin un argumento para actualizar las remuneraciones y por lo tanto tiene que pensarse en otro mecanismo. ¿Qué mecanismos se utilizan en las empresas líderes en este momento en Argentina y en las empresas en general en los países que tienen una inflación muy baja? En los mecanismos vinculados con la productividad. Y ese es el salario dinámico, es decir, salir de la cultura de la inflación, mantener el piso de los convenios colectivos, pero agregar la posibilidad de que los salarios sean variables en función de desempeño, productividad, producción, asistencia, puntualidad, protección del medio ambiente, etcétera. Es decir, todos los parámetros que hoy sirven para medir el funcionamiento y la operatividad de un trabajador. Pero a eso hay que agregar además, porque ustedes estaban diciendo recién que todos estos temas forman parte de un borrador. El borrador está muy avanzado, ¿Por qué? Porque el motor principal de la reforma laboral no es la reforma en sí misma, son las nuevas tecnologías. Nuestra legislación es de la década del 70, con la información de la posguerra. ¿Hay un cambio en el régimen de indemnizaciones? Bueno, la indemnización por despido es un mes de sueldo por año de antigüedad, fracción mayor de 3 meses, se toma la mejor remuneración mensual normal y habitual y se compara con un tope, que son 3 veces el promedio de la remuneración del convenio colectivo aplicable. Eso en la ley vigente hoy, eso sigue igual. Hay 3 cambios. El primer cambio es que se puntualiza que la base de cálculo va a ser sobre remuneraciones mensuales. Entonces no se computa el aguinaldo, no se computan los bonos semestrales o anuales, todo lo que sean pagos que sean fuera de la periodicidad mensual. Tampoco se computan los derechos accionarios. Hay muchas empresas que les dan derechos accionarios a los trabajadores que se cobran eventualmente cuando el trabajador vende las acciones que le han adjudicado. Eso tampoco es base de cálculo de la indemnización. Y la tercera corrección que se hace es que se aplica el fallo Bisotti. Bisotti es el fallo que determinó que cuando una persona que gana mucho dinero tiene una quita muy significativa de su base de cálculo por aplicación de los topes generalmente frente a un gerente son bastante bajos, en ese caso se paga 2/3 de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Ese fallo Bisotti que se aplica pacíficamente en todas las empresas se incorpora al texto. ¿Qué cosas se eliminaron del borrador? Porque hubo una versión de que había techo a las indemnizaciones de 10 años. Se eliminó el techo. ¿Por qué? Porque el trabajador que hoy tiene 20 años y yo le aplico un techo de 10, me va a judicializar la diferencia, porque dice derecho adquirido, me están afectando derechos que yo ya los tenía, y además está el contexto de la ley de contrato de trabajo, los tratados internacionales. Entonces no va a haber techo. Sí, pero la segunda parte es, si yo tengo un techo de 10 años y lo aplico para los nuevos, se va a aplicar en el 2035. Y la idea de la reforma laboral es que tenga aplicación inmediata. Entonces no va a haber techo porque no sirve para el pasado y tampoco sirve para los efectos inmediatos. Y esa es la otra pregunta. Inmediata. Esta reforma laboral, porque el gobierno planteaba que esto es para los nuevos contratados, ¿sirve también para los que están actualmente? Sirve para todo el mundo. Lo que para pasa todo el mundo. Es que, claro, para los que están en el actual empleo
y para los nuevos que ingresantes al mercado laboral. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir los derechos adquiridos y los derechos en expectativa. Sí. ¿Qué son los derechos adquiridos? Por ejemplo, el artículo 18 dice que todo trabajador tiene derecho a la antigüedad de cualquiera de los contratos que haya tenido con esa empresa. Eso es un derecho adquirido. Ahora, derechos en expectativa es, por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones se van a poder dividir en periodos de 7 días y se van a poder otorgar durante todo el año. Ay, no. ¿No? Entonces el trabajador que antes tenía vacaciones solamente en el verano, ahora la va a poder tener todo el año y se le van a poder dividir en fracciones de 7 días de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. A ver, lo voy a jugar a Bordonoli. Eso es una cosa más. Estaba el tema del régimen al estilo la UOCRA, ¿no? Del fondo de despido. ¿Eso sí. no está? No, sí, está. Está y ahí hay una mezcla. Nosotros pero estamos expliquémoslo hablando... en un minuto, digamos, que haya un aporte No, yo cuento exactamente cómo es el sistema. A ver. Es un fondo intangible, o sea que está manejado por un fideicomiso o por fondos administrados por un banco oficial, por ejemplo, que se invierten para que estén actualizados y se utiliza para pagar las indemnizaciones por despido en principio, pero hay que celebrar el acuerdo por convenio colectivo, o sea, lo tiene que firmar la Unión Obrera Metalúrgica con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Empleado de Comercio con la Federación. Es decir, se ordena por sectores, pero ¿cuál es el problema? El financiamiento. ¿No? Cuando uno va a la UOCRA, que las obras generalmente duran un año y medio, todos los meses se deposita el 12% del salario para que el trabajador tenga un mes de sueldo por año de antigüedad. El segundo año hay que depositar el 8%. Igual que el sistema de Brasil. ¿Y eso quién lo aporta, el empleado o el empleador? No, lo aporta el empleador. Si lo aportara el empleador, estaríamos una deducción del sueldo de que bolsillo, pague su propia indemnización, eso no sería lógico. Claro. Pero muy importante, en la reforma fiscal, que es imprescindible, igual que en la reforma previsional, se está pensando en generar incentivos fiscales para formar ese fondo. Porque ya toda la legislación ya está armada. Se armó en la ley de bases de julio del año pasado. A ver un segundito. Eso es muy importante, porque no van a tener financiamiento, sino porque es un nuevo impuesto al trabajo. Pero sí pueden tener financiamiento si yo tengo un incentivo fiscal para decir, bueno, le bajo el impuesto, el IVA, le compenso tal o cual impuesto si usted financia su fondo de cese con este ahorro que yo le doy desde el plano de los impuestos. A ver, Bordonoli, ¿qué es lo que están esperando, digamos, con este paquete de reforma laboral, reforma impositiva, presupuesto? ¿Buscan aprobar todo en diciembre? ¿Se va a trabajar en el verano? Bueno, el presidente ya dijo que no vamos a tener vacaciones, así que vamos a trabajar desde el 10 de diciembre en adelante para que todos estos proyectos que hoy son proyectos de ley que no han llegado, quiero, Maxi, decirlo con claridad, al Congreso no ha llegado más que el presupuesto. El resto de la reforma no ha llegado, así que ponernos a hablar sobre distintas hipótesis, yo como legislador nacional o diputado nacional, no sería lo adecuado, pero sí te quiero decir que los trabajadores que están en la informalidad, ese 50% de trabajadores que están en la informalidad, que no tienen derechos, van a pasar a formar parte de la formalidad y van a empezar a tener derechos. Eso es lo que se está buscando con la modernización laboral. Entonces, desde el 10 de diciembre en adelante, todo el Congreso va a estar trabajando para sacar las leyes que el presidente va a enviar. ¿Cree que va a poder salir en diciembre el presupuesto? Porque ahora, a fin de mes, se vence el dictamen. O sea que van a tener que volver muy probablemente a dictaminar con la nueva conformación. Digo, ¿cómo...? Sí, si se tiene que volver a... El plazo está muy justo. Si se tiene que volver a dictaminar, lo volvemos a dictaminar, pero creemos que en diciembre podemos llegar a tener presupuesto. Si acompañan los gobernadores, ¿no? A ver, Pablo, aporta un poquito lo que estás viendo. Sí, nos quedaba, a propósito de todas estas reformas importantes que el gobierno va a meter, creo yo, ya en extraordinarias, el tema de impositivo y una pequeña mención, Maxi, al impuesto a las ganancias que genera mucha expectativa en muchísima gente, sobre todo sectores de clase media. Acá la mejora en el bolsillo va a venir por el lado de las deducciones. Hoy las deducciones quedaron en muchos casos pero muy desfasadas. La deducción es eso que vos podés descontar del impuesto. Es uno de los dos elementos fundamentales a la hora de no pagar una parte del impuesto. Quiero darles un ejemplo, apenas un ejemplo. Vos hoy podés deducir
por intereses en caso de que tengas un crédito hipotecario, pero con un tope de 20.000 pesos anuales, con lo cual es ridículo y quedó completamente desfasado. Bueno, esto es un ejemplo que me parece importante. La idea es que te reduzcan el impuesto a las ganancias a partir de todo lo que vos podés descontar. Esto es lo que se está conversando ahora. Sí, igual, perdón, Sí. igual se está pensando en cambiar el mínimo no imponible, porque el mínimo no imponible en este momento alcanza a salarios muy bajos que no completan la canasta familiar, entonces es una aberración del impuesto a las ganancias que ese mínimo no imponible no se eleve. A ver, Aurelio, y además, si vos estás deduciendo un montón de cosas en el impuesto de ganancias, estaba el tema monotributo, si va a haber algún cambio o no en monotributo, ¿no? Sí, ahí el gobierno está muy cerrado en lo que dice. La respuesta es: hay algo. Están trabajando en algo. ¿Cuál es la particularidad? El gobierno sostiene que no es que se elimina el monotributo y no hay nada y todo el mundo va a ser autónomo. Va a haber una salida que reemplace al monotributo como lo conocemos hoy. En nuestra última encuesta nacional sobre este tema de la reforma laboral preguntamos, en el marco del informalismo que hay, y más gente consideró que era necesario flexibilizar las normas laborales y también la mayor parte de la gente consideró que iba a generar más puestos de trabajo. A ver, sí, pero ahí hay una falla básica que en la versión popular, digamos, sin crecimiento no hay reforma laboral que valga para crear puestos de trabajo. Es más, el blanqueo, que hablaba el diputado y que yo considero que es una de las columnas vertebrales de la reforma laboral, y el capítulo que se está dedicando a este tema del blanqueo es importantísimo. Representa el 50% de la población activa de la Argentina, incluyendo empleados públicos que están contratados en fraude de la ley. Entonces, para poder salir de esta trampa, porque ya hubo un blanqueo en la ley de bases y fracasó totalmente, hay que pensar en un blanqueo a costo cero. A ver un segundito, ¿cómo es la situación? Hay sindicatos que dicen que se van a poner. ¿Cómo es el humor social? El gobierno está buscando la discusión con los peronistas, con sectores, con estos peronistas del norte. No va a ir por los 129 votos en diputado y los 37 senadores, sino están viendo a ver si consiguen mayorías más calificadas. ¿Hay un clima de época que acompaña esto? ¿O esta discusión puede ser lo que le pasó a Macri con la reforma previsional, que era muy antipática y que generó mucho revuelo? Con la elección se renovó el crédito de Milei. Milei había tenido durante agosto y septiembre una caída de 10 puntos, que ahora lo recuperó, volvió a tener un acompañamiento de la mitad de los argentinos, pero que sustentan algunos de ellos su acompañamiento en base a una expectativa de que van a estar mejor, no de que están bien. Y tampoco hay una buena predisposición a hacer esfuerzos económicos, con lo cual estos proyectos que se desarrollen tienen que ser proyectos que no generen nuevos ajustes ni nuevos esfuerzos para la gente, porque consideran muchos de ellos que están en el límite. Es decir, el gobierno puede conseguir un reimpulso si logra esta aprobación de los proyectos desde el punto de vista social, un acompañamiento más importante. Si no genera ajustes, sí. Yo justamente, respecto a lo que decía el doctor de Diego, creo que estas son las condiciones para que después haya una inversión. No es que va a haber una inversión y después la reforma laboral, sino que es una reforma laboral para que después hayan inversiones. Sí, tiene que haber un marco regulatorio que favorezca las inversiones, pero sin las inversiones no hay generación de puestos genuinos de trabajo, ¿no? En 20 segundos. Esto a partir de diciembre, el 10 de diciembre, con la nueva conformación. Lo tiene que enviar el presidente, pero lo que él ha dicho que después de que asuma el nuevo Congreso, envía las reformas que había propuesto en campaña y ahora las va a llevar a la práctica. O sea, cumple la palabra. Lo que dijo en campaña... Va a haber 15 días, digamos, Navidad, Año Nuevo. No, arranca el 10 de diciembre. Arranca el 10 de diciembre, después se discute. Sin vacaciones. Enero y febrero se discutirá. Enero, febrero, marzo, seguimos derecho. Perfecto. Gracias, Gracias, no, al contrario, Moroni, gracias, le digo gracias, Aurelio. Controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. E-Bike llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país. Está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contactate